Buenas tardes, habla el doctor Núñez, soy médico general aquí en el Centro de Salud de la 24 de diciembre. Tengo varias funciones como supervisor del horario de extensión y aparte de eso tengo que ver también con lo que es la salud ocupacional, que es una de las razones por las que tomé esta maestría, aparte de que esta maestría me ayuda muchísimo a entender desde la sección de ergonomía hasta la parte de la salud ocupacional misma en general con las otras materias para poder desarrollar lo que es un tratamiento adecuado a los pacientes, ya que en esta área de la 24 de diciembre son muchos los trabajadores de construcción o algún tipo de trabajo físico, los cuales constantemente llegan con enfermedades relacionadas a sus actividades laborales diarias. Entonces, vamos a desarrollar el tema de lo que es la salud ocupacional y el desarrollo del país económico. Bueno, empezando, vamos a definir lo que es la salud ocupacional. Es una ciencia multidisciplinaria la cual se encarga de controlar y medir los riesgos laborales en todos los trabajos básicamente, y lo que sería la economía, que es una ciencia la cual se encarga de estudiar lo que es la producción, la distribución, la comercialización y la adquisición de productos y bienes materiales. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a decir básicamente cómo desarrollo este tema sobre su relación. Es básico, o sea, esto es algo sencillo. Eh, Vamos a utilizar el ejemplo básicamente de una industria, ejemplo que es la carpintería, un taller de producción tiene una función que es vender productos, un catálogo de productos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto es fácil y sencillo. Al tener una serie de procesos, los cuales para poder llegar a la finalidad que es la producción, tenemos una serie de pasos, los cuales poco a poco van a ir forjando lo que es la necesidad y la especificación del cliente. Esa serie de pasos incluyen lo que es el moldeamiento del producto, utilización de lo que son herramientas, algunas por ejemplo una cortadora flexible, utilización de lo que son hornos muchas veces para el secado de la pintura o algún otro tipo de herramienta que pueda poner en peligro la vida de la persona o causar lesiones menores o dependiendo del tipo de lesión que tenga el trabajador a corto y mediano y largo plazo o incluso hasta fallecer en la malpraxis de lo que es la utilización de la herramienta. En esto es donde entra la administración y la administración de la salud ocupacional y lo que sería la gestión de los procesos. El administrador de salud ocupacional del lugar debe estar consciente de que él debe saber cómo utilizar adecuadamente cada herramienta. Sabiendo esto de por medio, él debe dar instrucciones a cada uno de los empleados de la utilización adecuada de cada instrumento. Al darle esa charla y surtiéndolo del equipo laboral necesario, el empleado reduce lo que sería la probabilidad de tener un accidente o una enfermedad laboral. De esta forma, nosotros evitamos lo que son el ausentismo producido por lo que es la misma enfermedad. Podemos evitar lo que es el ausentismo producido por lo que son lesiones corporales a mediano plazo. Les digo un ejemplo, algo que pasa frecuentemente aquí en el centro de salud, las personas que vienen cortadas con herramientas flexibles, que ese tipo de lesiones muchas veces son muy profundas y el tiempo de recuperación puede ser hasta mayor de 15 días. Obviamente, si tienes un taller, que este es el ejemplo que estamos utilizando de banistería, ¿cuántas personas pueden trabajar ahí que sepan manejar cada una de las herramientas? ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, tenemos la probabilidad de que nuestra producción se reduzca o se retrase. Todos estos tienen ciertos inconvenientes económicos y todos estos inconvenientes económicos pueden afectar directamente lo que son el feedback o la reputación de nuestra empresa. Por ejemplo, si nosotros siempre, la empresa tiene la capacidad de siempre entregar sus productos a la fecha estipulada, al tener un accidente laboral en una zona, por ejemplo, como la flexible, ¿cuántos otros trabajadores realmente van a sentirse cómodos
aprendiendo a usar de ya para allá lo que es una cortadora flexible. Probablemente muchos sepan utilizarlas, pero al tener un accidente laboral muchas veces quedan lo que son las lesiones psicológicas, los empleados al ver el tipo de lesión o de repente pensando que les pueden suceder a ellos. Entonces aquí es donde viene la función del encargado de seguridad ocupacional. Segundo, este, obviamente, entre más yo produzco, más gano. Eso me crea una reputación. Entre más me compran, más se generan lo que son, eh, básicamente lo que es la cantidad de dinero que me da el cliente. Esto se deduce al final del año en impuestos, aparte de los impuestos de compra, 7% de cada artículo que yo venda y lo que sería básicamente la declaración de impuestos. Aparte de esto, también se paga, dependiendo de la cantidad de empleados, la cuota obrero laboral. Entonces, toda esta serie de impuestos que yo estoy generando, estoy produciéndole un ingreso al Estado. Aparte de eso, hay otras aristas que la mayoría de las personas no ven, que es, por ejemplo, si yo tengo esta empresa tiene 10 empleados, desde una secretaria, un guardia de seguridad, tengo 3 4 personas en un taller, tengo el jefe de seguridad ocupacional, que aparte también es empleado, tengo el dueño de la empresa. Si por ejemplo el taller es alquilado o el espacio es alquilado, o sea, yo estoy generando ya lo que son puestos laborales. Aparte de puestos laborales, estoy creando lo que es una estabilidad laboral a mis empleados, la cual se traduce en un beneficio psicológico. Ya se habla desde 1970 con la ONU, cuando hace su informe a la Organización de las Naciones Unidas, lo que es básicamente los factores determinantes de la salud, que habla sobre 3 puntos específicos, que son factores biológicos, sociales, etcétera, y culturales, etcétera, que básicamente todos estos influyen en lo que es en la persona. Si mi personal tiene un salario fijo, les estoy pagando el seguro social, eso me llega a que su familia por lo menos tenga el sustento diario. A su familia, al tener el sustento diario, por ejemplo, un seguro social que pueda asegurar a su hijo, cada vez que este empleado, por ejemplo, su hijo se enferme, va a tener la capacidad de poder resolver llevándolo a algún lugar o policlínica del seguro social donde puedan atenderlo, al igual que adquirir ciertos medicamentos. Sin embargo, existe cierto tipo de estrés psicológico que la persona puede tener al no necesariamente tener un seguro social y cobrar básicamente lo que le llaman son contratos definidos, donde no cobraría básicamente para un seguro social, ni tampoco pagaría impuestos. Entonces, cada vez que algún familiar se enferme, este trabajador tendría que dejar su puesto de trabajo para poder llevar a su familiar y tratar de costear la atención médica. Esto es un ejemplo muy común porque es un ejemplo de mi área que yo puedo decir, o sea, como se percatan básicamente, esto es una actividad como económica muy compleja. Asimismo, como el empleado necesita transporte público, necesita hacer un cambio en las estaciones del metro, las estaciones del metrobús para poder pagar la tarjeta, ya estamos haciendo una transacción económica. O sea que aparte del salario que yo estoy pagando y aparte de los productos que estoy vendiendo, esa comisión que le toca a mi empleado básicamente va a ayudarlo a que él pueda realizar ciertas actividades económicas, ya sea ir a un mall a comprarle ropa a su hijo, puede ser como que vaya a un restaurante y comprar comida, puede ser para que pague su transporte diario, ya puede ser taxi, ya puede ser un metrobús, que son transportes públicos. Aparte de eso, lo que acabo de decir, básicamente lo que es contribuir al sistema de pensión nacional. O sea, esto es una serie de actividades económicas que son muy importantes. Entonces, en tiempos como estos, por ejemplo, actuales en lo que está el COVID-19, este virus, muchas empresas, les digo un ejemplo, lo que serían los call centers, han reducido drásticamente la atención de sus clientes, cerrando ciertas partes y provocando lo que es el teletrabajo. Este tipo de trabajos lo que hacen básicamente es reducir la aglomeración de personas en sus oficinas para tratar de eliminar la distribución del virus a nivel local. Todo esto es básicamente aunado por lo que son las comisiones de
de salud ocupacional locales, donde ellos han determinado que ciertas profesiones del call center pueden trabajar desde casa. Eh, Aparte de esto, para las personas que tienen que quedarse obligatoriamente en la oficina, ellos tienen que seguir ciertas normas de seguridad, por ejemplo, utilizar mascarillas, utilizar guantes, lavado de manos, etcétera. O sea, ya se ha determinado todo este tipo de cosas. Entonces, esto es un ejemplo de alguna empresa que pueda funcionar mientras que está el virus. Pero hay empresas como algunos restaurantes que han tenido que cerrar. Si el restaurante cierra, no se genera lo que es impuestos del alcohol, impuestos normales, no se genera lo que es el pago por suspensión de contratos, no se paga seguro social, aparte de no pagar seguro social, no se pagan los impuestos a la alcaldía mensuales. Por ende, algunos sectores como por ejemplo las juntas comunales o la alcaldía misma han reportado actualmente que tienen una pérdida de más del 40% de presupuesto por recaudación por el cierre de muchas empresas. Entonces aquí podemos ver de que cerrar una empresa por riesgo laboral tiene un efecto muy negativo en lo que es la economía de un país. Y por esto la salud ocupacional tiene muchísimo que ver con la economía de un país. Si los trabajadores, que son básicamente parte de los bienes activos de una empresa más importantes, y ellos no pueden desarrollar las actividades, la empresa no produce. Y si la empresa no produce, no vende. Y si la empresa no vende, no paga impuestos. Y si la empresa no paga impuestos, el país no genera. Ya que recordemos que un país por sí mismo no genera dinero, sino que son las inversiones y el pago de impuestos lo que produce el financiamiento del presupuesto de un país. Así que muchas gracias.